Estamos hablando de orden público, pues en medio de esta polémica por los bombardeos realizados contra las disidencias de alias Iván Mordisco, pues el gobierno nacional insiste en mantener las ofensivas pese al llamado de poner un alto. El comandante de las fuerzas militares se pronunció frente a esos operativos militares. ¿Qué dijo, Lisset? Pues mire, Jonathan, por un lado el presidente Gustavo Petro reiteró que frenar en este punto las ofensivas militares pues sería una ingenuidad que podría terminar en el aumento de los casos de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Entre tanto, el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, defendió las operaciones advirtiendo que están bajo el marco de la ley. En medio de la ola de rechazo e indignación tras la confirmación de la muerte de 15 menores de edad en bombardeos y confrontaciones militares en el Guaviare, el Amazonas y en Arauca, que han llevado a que desde varios sectores pidan detener las ofensivas, el presidente Gustavo Petro insiste en mantenerse firmes. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños. Nosotros vamos a continuar esa ofensiva. Todo con miras a que esos grupos dejen de delinquir. En el mismo sentido, el comandante de las fuerzas militares defendió la legalidad de las acciones, resaltando que han cumplido con las garantías del derecho internacional humanitario. Cada operación es bien planeada, bien ejecutada, transparente. Aquí no hay ninguna irregularidad. Estamos avanzando de acuerdo a lo que nos corresponde en el marco de las leyes y la Constitución Nacional, que es dar seguridad y defender a los colombianos. Ante los cuestionamientos frente a si desde el gobierno nacional se estaba ocultando información frente a los resultados reales de estas ofensivas, aseguró. Hemos tenido durante estos últimos meses el aumento del 50% en los combates. Hemos logrado igualmente, como fuerzas militares, la neutralización de más de 12.000 individuos que aquí hay que condenar y hay que mirar en los marcos de la ley es a los grupos armados que están delinquiendo, que están reclutando, que eso es un crimen de lesa humanidad. Ante las dudas de los resultados de las ofensivas militares, el Instituto Nacional de Medicina Legal precisó que al momento son 15 los menores de edad muertos en operativos contra las disidencias de las FARC desde el mes de agosto. Desde las fuerzas militares explicaron 12 de ellos fueron en medio de bombardeos y 3 en combates. Producto de los análisis forenses realizados a estos cuerpos desde el mes de agosto, el instituto ha podido determinar que 15 de los cuerpos corresponden a menores de edad. Las ofensivas se habrían desarrollado así. La primera, el pasado 24 de agosto, en la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en el departamento del Guaviare. De esta operación, Medicina Legal recibió el 26 de agosto 8 cuerpos, de los cuales 7 eran hombres y una mujer, entre ellos 3 menores de edad. El 1 de octubre se realizó una segunda ofensiva en Puerto Santander, en el Amazonas. Al instituto llegaron 4 cuerpos el 7 de octubre, de los cuales 3 eran hombres y una mujer, todos menores de edad y plenamente identificados. Luego de las operaciones del 10 de noviembre en la vereda Itilla, municipio de Calamar, departamento del Guaviare, llegaron 20 cuerpos el día 12 de noviembre, 16 plenamente identificados y 4 aún sin identificar, de los cuales 13 eran hombres y 7 mujeres, entre ellos 4 mujeres y 3 hombres, todos menores de edad. Finalmente, de la operación en la vereda La Esmeralda, municipio de Puerto Rondón, en Arauca, realizada el 13 de noviembre, al instituto ingresaron el 16 de noviembre 8 cuerpos. De estos, 3 eran hombres y 5 mujeres, entre ellos una menor de edad. Y frente a estos bombardeos y operaciones militares que cobraron la vida de menores de edad, en el Congreso, tras la recolección de firmas de la mayoría de los partidos en la Cámara de Representantes, pues fue radicada la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Mientras tanto, siguen lloviendo las reacciones de rechazo por esas ofensivas contra las disidencias de Iván Mordisco. Frente a estos hechos confirmados por Medicina Legal, la Procuraduría General de la Nación abrió 5 procesos preliminares de indagación para establecer si existieron omisiones del derecho internacional humanitario en las ofensivas militares. Tal como es sabido, en estas operaciones resultaron muertos al menos 15 menores de edad, circunstancia que exige un examen institucional exhaustivo, riguroso y objetivo.
El propósito de estas indagaciones es verificar si se observaron los principios del derecho internacional humanitario que rigen la conducción de hostilidades, en especial los de precaución, humanidad y proporcionalidad, y así establecer si las autoridades actuaron conforme a los estándares internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado. En el Congreso, tras lograr las firmas requeridas, fue radicada la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por estas ofensivas militares. La ley quinta es absolutamente clara, dice que 10 días a partir de la presentación de la moción de censura y posteriormente 8 días, entonces nos dan perfectamente los tiempos para que el ministro le responda al país y al Congreso de la República. Entre las voces de rechazo que siguen conociéndose por las muertes de los 15 menores de edad, se sumó la de la vicepresidenta Francia Márquez. Expreso mi más enérgico rechazo al reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en el conflicto. Son crímenes inaceptables que claman justicia. Los grupos ilegales de los que llevan con engaños y promesas falsas. Es obligación del Estado condenar esta violencia y protegerles. Es nuestro deber redoblar esfuerzos para blindar a nuestra niñez frente a la barbarie y garantizar que se haga justicia. Otra de las más recientes reacciones vienen desde el Congreso. Sostuve en ese momento que esa práctica violaba el derecho internacional humanitario y el Código Penal. Tanto el reclutamiento forzado que practican los grupos armados como los ataques indiscriminados de la fuerza pública. No he cambiado mi posición desde ese entonces. Las niñas, los niños y los adolescentes son víctimas del conflicto armado. Condenar enérgicamente el reclutamiento de niños por parte de esas disidencias. Recordar que la doctrina militar colombiana no puede soslayar ni negar el derecho internacional humanitario, que al respecto es categórico. Los niños, niñas y adolescentes son objeto de especial protección, inclusive si fueren combatientes. El exministro de Defensa, Diego Molano, también se refirió a estas ofensivas. Es un reconocimiento tardío de fracaso y derrota. Hoy retoman los bombardeos selectivos contra un grupo después de que el país se ve inmerso en secuestros, extorsiones y atentados terroristas. Retomar bombardeos es como pretender cerrar la puerta después de que el ladrón ya ha entrado. Desde la Defensoría reforzaron su llamado a respetar el derecho internacional humanitario e instó a los grupos armados a liberar a todos los menores de edad que hayan sido reclutados, al ser un crimen de lesa humanidad.